Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Escala. Mi nombre es David León. Y mi nombre es María José Martínez. ¿Y hoy con quién estaremos conversando, David? Hoy estaremos conversando con Kiki Pertiñez. Kiki es mercadóloga y CEO de la agencia de marketing Equipado. ¿Sí? Y este episodio llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Tu Herraje Accesorios. También de Max Panel y Artusin. Y como siempre nos acompaña Casa Coronarias y Come con Guap. Bueno, salud y bienvenidos a Fuera de Escala. Hola Kiki, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por decir que sí. Qué bueno que estás aquí. Sí. Kiki, tiempo sin verte. Ujú. Mira, vamos a conversar. Cuéntale a la gente o al público de Fuera de Escala, ¿quién eres tú? ¿Qué estudiaste? Sobre todo, es importante. O sea, ¿cuál ha sido como tu camino desde donde empezaste hasta, bueno, hasta donde estás ahorita? O sea, un poco cuál es tu perfil a la gente que no te conoce. Perfecto. Bueno, mi nombre completo es Kiki Pertíñez. Yo nací en Caracas. Actualmente vivo en Madrid, pero desde ese punto hasta ahora han sucedido un montón de cosas. Yo estudié primero psicología y cuando estaba un tanto avanzada oí el llamado del arte y Ujú. cambié y migré literalmente por primera vez en mi vida de la católica a la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, que era una cosa totalmente diferente, del colegio que significaba la católica al pandemonium sabrosísimo del arte, y además del arte en un contexto público, artístico, no teórico, sino práctico, que era la Cristóbal Rojas. Ahí estudié arte puro. Este, mm, Terminando esto, tuve que hacer una pasantía que me encantó en la Galería de Arte Nacional. Tuve muchísima suerte porque estaba William Niño vivo y Ah, además tenía muchísimo que ver con el departamento que yo comencé, que fue el departamento de educación. Hacíamos las visitas guiadas y todo esto. Este, pero yo no me hallaba como artista plenamente, honestamente. Yo hice muchísimos performances, me encantaba la idea de conceptualizar, pero no encontraba cuál era el canal, digamos, cuál era la vía para canalizar todo esto. Mi papá, que era publicista, mi papá fue presidente de una agencia que en su momento fue bastante notoria, que se llamaba Corpa. ujú. Este, Era Corpa, Ogilvy Mater. Me decía que yo tenía vena para la creatividad. Él desde chiquita me decía estudia comunicación social, que era como lo que había en ese momento. Y yo le dije, por supuesto que no. Pero esas cosas de la vida, me llevaron a decir, bueno, ¿por qué no? Y fue cuando hice una pasantía en Concept. Esa fue mi primera agencia. En Concept hice un departamento por absolutamente todos los departamentos que tiene una agencia, hasta que me hallé en el departamento creativo. Y a partir de ahí empezó toda esta odisea creativa. Desarrollé por muchísimos años proyectos para marcas, bueno, muy interesantes. Tuve la suerte de comenzar con los grandes, que normalmente hoy en día pasa como que al revés, ¿no? La gente comienza con los pequeños y va increyendo. Yo comencé con empresas como Mavesa en ese momento, Polar, Kraft. ¿De qué año este, estamos hablando? Ajá, ¿en qué año? yo en los años 1600, eso no se pregunta, ¿vale? No, vale, era el 95, era el año 95. Este, Tuve, bueno, clientes nacionales como sí, Farmatodo primero, después tuve Farmahorro, por eso ya fue en Equipado. Pasé por muchísimos clientes, fui directora creativa de todo lo que era el grupo BAT, o sea, BAT era British American Tobacco, que era Lucky Strike. Yo hice todo el concepto de Habitat por muchísimos años, de Belmont, tuve la suerte de trabajar con lo que fue la descarga Belmont y todo el concepto después que cambió de Playa Belmont. Este, Trabajé con cigarrillos como Kent, o sea, he trabajado con muchísimos vicios, todos los vicios que tú quieras, o sea, he trabajado con licoreras, con destilerías, pues, con cerveza, con cigarrillos, con productos como Cialis, o sea, ha sido Wow. siempre muy divertido. Sí. Sí, sí.
Y bueno, trabajé también en algún momento con marketing político porque uno de los clientes, o sea, de las agencias en las cuales trabajaba, se fue por allá, me pareció interesantísimo, pero hubo un punto de quiebra porque yo llegué a ser directora creativa de Bigot por unos 5 o 6 años, Ujú. hasta que, fíjate, yo era directora creativa, pero los directores de cuenta fueron renunciando, la planificación estratégica se fue renunciando, eso era en Guernsey, y terminé absorbiendo yo como que todos los roles hasta que un día dije, estoy harta de los malos briefs, ¿sabes? Aquí alguien tiene que cambiar. Y como dentro del propio Guernsey no me dan la oportunidad de tener un cargo realmente integral, que, digamos como que el cargo de lo que yo estaba haciendo, no por un tema Ujú. de cargo, sino por un tema de tener la autoridad para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces cambié de agencia, pero al cambiar de agencia también cambié a planificación estratégica. Ok. Este, eso me hizo estar con Noel Red America en ese momento, con Rodolfo Noel, que hoy en día es uno de mis grandes amigos, a quien quiero muchísimo, ser directora de un departamento que se llamaba Pensamiento Total. Imagínate tú esa responsabilidad, Dentro de la que era, agencia. sí, era para toda la red, era desde México, Centroamérica, y en ese momento estaba incursionando en Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera, y ese era mi trabajo, pues. Entonces, también me pasa que un punto de quiebre es porque estoy haciendo esto de una manera que aunque me gusta, yo sé que no es como lo haría yo. Y es Ajá. ahí cuando como en esta película Un día de furia, me doy cuenta que los proyectos no son lo que yo quería que fueran, que me estaban de alguna manera absorbiendo hacia una metodología que no me sentía del todo bien, y decidí renunciar. Y sin tener conciencia de que estaba generando un cambio importante en mi vida, porque hasta ahora esos cambios siempre me habían llevado a otra agencia, otra agencia, otra agencia, otra agencia. Este, siempre como que con retos mayores, pues me tocó el mayor reto, que fue darme cuenta que tenía que fundar mi propia agencia. Y así fue como comencé Equipado. Con Equipado comencé en el 2009. Unas, nunca lo voy a olvidar, una mesa Manaplas, fue mi primera mesa, en mi primera oficina, porque alquilamos una oficina, quien era mi socio y yo en ese momento, y nos dimos cuenta que teníamos tremenda oficina, pero no teníamos muebles. Entonces, son esas cosas que, como te digo, cuando eres sí, muy emocional, vas creando ¿cómo se llama? Propósitos, los vas cumpliendo, pero tal vez no te das cuenta que te faltaba un poco de metodología. Y eso fue lo que terminé aprendiendo al tener mi propia agencia, ¿no? La mayor de las metodologías posibles. Y Ok. bueno, Equipado me permitió, algunos de los clientes previos me llamaron, por Ajá. ejemplo, el propio Bigot, véate, ¿no? Otra vez para que hiciera proyectos. Tuve clientes que habían sido clientes míos en otras agencias y en otras marcas, perdón, y me llamaron, bien sea en sus propios emprendimientos o en otros como Del Monte, por ejemplo. Me tocó también, así fue como comencé también con ser la agencia de trade marketing de Pernod Ricard Venezuela. Manejábamos todas las marcas de trade marketing que, por ejemplo, como Chivas, Something Special, Absolute, y bueno, para ustedes contar, ¿no? Y bueno, eso es como que mi experiencia en Venezuela, muy amplia, haciendo muchísimas cosas, integrando además siempre el arte, porque sin darme cuenta también, yo siempre digo que el haber estudiado psicología y arte han estado y están todavía muy presentes en lo que hago, no solamente para la psicología, como por ejemplo para tratar con algunos clientes, que a veces es súper necesario, sino Sí. como para entender el desarrollo de mensajes, el desarrollo de conceptos, analizar las necesidades de la gente. Y bueno, y lo artístico, porque siempre me dio más herramientas que te da la plasticidad, pues, ¿sabes? A no verlo todo desde la manera evidente que lo ven muchos creativos, que es el Word, el Excel o el PowerPoint, después Illustrator, Photoshop, y bueno, para ustedes contar hasta dónde van. Hoy en día también tendríamos que agregar Canvas, pero bueno, pero es así. Y una pregunta, Gigi, No sé si con esto explico, perdón. bastante, que te quería preguntar, ¿cuánto tiempo pasó entre
toda esa etapa que estuviste trabajando para otra persona y en cuánto tiempo diste el paso a crear Equipado. Está bueno. Fueron, bueno, imagínate, del 95 al 2009. Ese es el tiempo que estuve trabajando para agencias. Fue muy interesante. En el interín hay una parte que no conté porque, bueno, es aburridísima. Me casé, me mudé, decidí fundar mi propia agencia, me divorcié y volví. Ok. Pero eso es como un capítulo que uno no cuenta. En este momento, yo estoy casada 2 veces con la misma persona y en ambos casos los matrimonios han sido bastante breves. Entonces eso yo no lo cuento. Pero, Okay. pero siempre tuve la gran oportunidad de tener todos esos años. Si alguien es bueno en matemáticas, que me diga cuál es el número. 14. Pero ese fue el tiempo, cronológicamente hablando, es esa. Ok, perfecto. Sí, porque es como súper importante saber, ¿no? El tema de la experiencia en otro lugar y después cómo tomas el impulso para hacer tu propia propuesta de trabajo. Sí, en esa línea te quería preguntar, quizás qué fue lo que cuando entras a tu, o sea, después de haber tenido todos estos años de experiencia trabajando en otras agencias, donde quizás otra gente tenía atajadas algunas cosas que quizás tú desconocías. Cuando te sientas en tu mesa Manoplas la primera vez y dices, bueno, este asunto es mío, dices, pero me faltó exactamente esto. O sea, ¿cuál quizá habrá sido la primera falla que tú dijiste, ok, ya entiendo de qué va una estructura de un negocio y de qué manera yo puedo empezar como a aterrizar cosas de manera más, sí, un poco como que la gente entienda de qué va esto de pasar, bueno, mucha gente lo dice como muy fácil. Bueno, estoy empleado, me cansé, ahora yo me voy y me hago mi estudio. Bueno, dale, pues. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, sí. Hay muchos factores, ¿no? El primero es autoestablecer una metodología, ¿ok? Porque, bueno, porque hay mucha gente que termina trabajando en pijama en su cama, ¿sabes? Hay mucha gente además que no ha pasado por suficientes experiencias, que yo creo que nunca es 100% suficiente, pero digamos como que tener por lo menos un bagaje. Yo antes de irme, recuerden que yo pasé por ser creativa con todo lo que era Bigot. Tuve la oportunidad de desarrollarme globalmente porque hice producción, o sea, conceptualizar para eventos, lo que se llamaba en ese momento el BTL, ¿no? O sea, que además era como que lo más nuevo. Gracias a eso yo viajé a muchísimos países, tuve experiencia en muchísimas, además, culturas muy diferentes, ¿no? Yo llegué a ir hasta Sudáfrica con ellos. Entonces, el primer fallo que yo tuve es renunciar sin tener claro qué iba a hacer. Renuncié por visceralidad, ¿ok? Pero yo siempre he dicho que yo tengo muchísima fortuna y mi fortuna es la de poder ver los momentos cuando son. Yo me di cuenta que había actuado precipitadamente a la semana, ¿sabes? Porque yo, como les digo, renuncié un lunes, trabajé hasta el viernes porque mi cargo era de altísimo nivel, entonces por temas de confidencialidad yo no podía permanecer dentro de la compañía. Entonces yo a la semana que tú dices, sí, todavía tienes la adrenalina de querer hacer todo esto, pero ¿qué pasa cuando se te baja la adrenalina? Tú dices, fuck, perdón. Pongan pi, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Entonces empiezas y dices, sí, yo soy súper talentosa, pero primero estaba sola. Claro. ¿Ok? Entonces el primer tema fue entender qué quería hacer. Al principio yo quería asesorar únicamente. Yo dije, no más agencia, no más personal, no más nada. Pero la verdad es que Equipado terminó siendo una agencia de 32 personas. Wow. Que para mí era muchísimo, ¿sabes? Sí. Sí, te quería pedir un favor rapidito. ¿Es posible que tú expliques rápidamente, dentro de lo que cabe, más o menos cómo es la estructura de una agencia? Pero yo sé que hay mucha gente que es agencia y dice, bueno, pero agencia es una oficinita ahí. Y cuando dice 32 personas, dice, bueno, pero ¿cuánta gente diseña y cuánta gente atiende clientes? Porque, ¿entiendes? Está la percepción de que ejecutivo de venta y tal, y nadie sabe que hay un gentío atrás de eso. Claro, voy a hablar del módulo y después eso tú lo escalas según la cantidad de clientes y la dimensión del cliente. ¿Ok? En mi caso,
En mi caso, como nosotros éramos una agencia en Venezuela, voy a clasificarla como TTL, que es Through the Line, o sea, que hacíamos tanto ATL como BTL como digital, que éramos una verdadera agencia 360, ¿ok? Teníamos cada unidad de negocio, porque yo la llamaba así, cada unidad de negocio tenía obviamente a un director de cuentas, a un ejecutivo de cuentas, en lo que a atención del cliente se refería. Su par era un director creativo, un diseñador y un copy, ¿ok? Y si teníamos además, por ejemplo, como era el caso de Cerveza Zulia, que requería todo lo que era desarrollo BTL para eventos, teníamos un productor, ¿sabes? Por cuenta. Y cuando teníamos clientes como claro, un productor que además era con sus asistentes, pero los asistentes sí los llamábamos por proyecto, ¿sabes? Porque tampoco puedes cargarte de personal fijo todo el tiempo. Y bueno, cuando desarrollamos el área digital, que fue desde el principio, pues eran módulos aparte. Tú tenías a un copy, ¿sabes? Tenías un líder digital, tenías a un copy, tenías a alguien que corregía las grillas de contenido y tenías a un diseñador especializado. Después teníamos outsourcing de web, apps, etcétera, etcétera. Pero eso era lo que conformaba. Por supuesto, estaba yo y un director creativo general. Después de la gente de finanzas y administración de recursos humanos. Por proyecto, Por proyecto, o sea, lo importante, ¿no? O sea, uno no se imagina la cantidad de gente que puede estar detrás de un proyecto. Claro, pues además si tienes un proyecto que demande mucho, no puedes, o sea, no puedes sofocar a esa gente. Exacto. Además que ella dijo una cosa ahorita importante, que es lo de la confidencialidad. Exacto. Entonces me imagino que habrá cosas que tú no puedes ir por ahí suelta, la bala suelta, echando el cuento de lo que estás trabajando, ¿tienes? Entonces no puedes compartir un diseñador quizás o un copy en otros proyectos. Es peligroso porque hay una competencia ahí que puede ser desleal. Sí, totalmente. Qué interesante saber. Hay un montón de huequitos en el discurso que provoca. Sí, por ejemplo, ya que tocas la confidencialidad, se arman grupos, no solamente, digamos, por un tema de confidencialidad, que bueno, obviamente nosotros dentro de la agencia sí ofrecíamos que había exclusividad por categoría. O sea, si teníamos un whisky, no teníamos más whisky, si teníamos, a menos que fueran de la propia compañía. Claro. Ojo, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, eso tienes que exigirlo, pero también te das cuenta que no todos los diseñadores son buenos para todos los productos, que no todos los copies son buenos para todos los productos, entonces también va generando talento especializado en ese área en el cual va a desarrollarse en esa categoría. Bien, súper bien. Y Kiki, te queríamos preguntar otra cosa. Tienes una marca personal y tienes a Equipado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos proyectos? Bueno, la verdad es que Equipado es una consecuencia, o sea, fíjate, voy a ir 2 pasos para atrás. Cuando yo cuando yo migro y llego aquí a España, ¿ok? Es cuando nuevamente yo digo, no voy a cargarme de personal. De hecho, aquí sí lo he mantenido y no me he cargado de personal, ¿ok? Entonces, está Kiki, por un lado, que habla de justamente todo lo que tiene que ser la asesoría, mentoría, ¿ok? De proyectos, sobre todo en la parte estratégica, ¿ok? Yo coordino proyectos desde el pensar y Equipado es quien ejecuta, ¿sabes? Entonces ahí es donde está la diferencia. Yo soy como el Big Bang junto al cliente y el proyecto y después Equipado con mi gente, que aquí somos 4 personas las que estamos fijas y después voy llamando a personas por proyecto. Por ejemplo, yo he llamado a David para proyectos porque su área de acción es preciosa y perfecta para el proyecto específico que lo necesito. Entonces, así vamos desarrollando. Pero es eso, es, digamos, como que pensamiento estratégico y ejecución. Ok, en función de lo que explicaste antes de los módulos que componen una agencia, ¿tú pudieras decir entonces cuál de esos módulos son los que te estás ocupando tú de manera integral? ¿Y cuáles serían entonces las ramas ejecutoras que cediste? Bueno, como he dicho, la estrategia es principalmente mía, pero no solamente la estrategia como se entiende como algo hierático, sino la estrategia creativa. ¿Ok? Ya después, otro hecho que acompaña es la supervisión del proyecto. Eso también lo hago yo. Aunque yo arme un team,
¿ok? Como los teams son como un Lego por ensamblaje, según las características de cada proyecto, yo soy como que el factor común que sigo de principio a fin cada cosa, ¿ok? Así sea gente que esté en mi equipo fijo o sea alguien que esté, digamos, como que en el área específico al cual va a ser dedicado una parte del proyecto, ¿ok? Me encanta la fotografía gastronómica, pero desde el móvil. Entonces, en la generación de contenidos móviles, aquí estoy, pero ya es más como un hobby, ¿ok? Okay. Sin embargo, sí cuento con un grupo de gente que verdaderamente hace lo que tiene que hacer. Y bueno, y ha pasado también, yo no me llamo influencer ni nada por el estilo, por favor, yo no soy eso, pero sí soy una suerte de prescripción, o sea, de prescriptora de ciertas categorías, justamente vinculadas a lo que tiene que ver con la cultura y la gastronomía. Kiki, te iba a preguntar, ¿cómo sueles tú apoyarte en el tema diseño dentro de tu estructura de trabajo y de desarrollo de proyectos? Entendiendo diseño, no, entendiendo que en una agencia de diseño gráfico es un papel importante, pero si te has apoyado alguna vez en arquitectura industrial, textil. Diseñadores de interiores, de moda. Claro. Comienzo, voy a dar varios ejemplos que fueron maravillosos en Venezuela y luego otros aquí. En Venezuela, por ejemplo, recuerdan que yo les decía que trabajé muchísimo tiempo como directora creativa de Lucky Strike, por ejemplo, por hablarles de alguna de las marcas y de Belmont. Bueno, la conceptualización de los eventos venía acompañado de un diseñador industrial, porque absolutamente todo lo que pasaba por mi mente, ¿sabes? Ujú. Todo, absolutamente todo, esa persona, que eran varios, cada marca tenía dos o tres, iban desarrollando todo lo que era el tema estructural. Nosotros normalmente agarrábamos un espacio que normalmente estaba abandonado y lo transformábamos. Te estoy hablando de espacios como en los antiguos galpones de graffiti en la Trinidad, Ajá. RCTV en la vieja sede, y cosas así, ¿no? Nosotros íbamos tomando ese espacio para que cuando la gente entrara, si ya lo conocía, pues viviera otra cosa, porque era parte de la experiencia, era una experiencia envolvente. En el mismo hábitat sobre todo en Playa Belmont, estos fueron mis pininos, por eso es que hago tanto énfasis en ello, ¿no? Sí, sí. Em, yo metí a trabajar conmigo gente, por ejemplo, Homer trabajó conmigo, Homer Bretón, porque, que es un peluquero, sí, pero Ajá. porque había módulos de estilismo en todo esto. No sé si recuerdan, Lucky Strike era un tema de música electrónica Sí, sí. principalmente. Sí. Entonces, también incluíamos a diseñadores de ambiente sonoro. O sea, Ah, porque no era solamente contratar al DJ, era cómo venía todo esto, qué Ujú. pasaba en cada atmósfera, cómo cromáticamente también esto tenía que ver, ¿sabes? Hasta metíamos olores. Entonces, te estoy hablando que esto es en el 2000. El vestuario jamás lo hice con una compañía que vendiera uniforme, lo hice con diseñadores de moda. Tuve la suerte también después, ya hablando de equipado, Mm. trabajé, por ejemplo, con el grupo Capuy, con Abstracta, Capuy, Go Concept, todos ellos, y yo desarrollé un proyecto que se llamó Con Sede Caracas, que era justamente un proyecto que mezclaba arquitectura, ¿sabes? ¿Y qué hice? Conceptualmente agarré los muebles que estaban por colecciones, ¿sabes? Los más emblemáticos Sí. de los grandes diseñadores del mundo y lo vinculé con qué estaba pasando en Caracas en esa época. Gran parte de esos arquitectos estaban ya muertos, entonces tuve la suerte de poder hablar con sus descendientes. Entonces ahí estuvo Fernández Shaw, ahí estuvo Sanabria, ¿sabes? Ahí estuvo la familia Villanueva hablando justamente de la obra, de lo que estaba pasando. Entonces siempre, como les digo, para mí el diseño, la arquitectura, el arte, pues es parte de mi ADN. Por eso es que yo siempre digo que yo no hago marketing como lo podría hacer cualquier otra persona. Para mí cualquier pensamiento, hasta el más común y corriente, es estructural. A ti, David, no es por echarte flores, pero en algunos proyectos cuando te busco es no solamente por tu sensibilidad gráfica, sino por el entendimiento que tienes del volumen. Y por ejemplo, yo con David he trabajado proyectos donde necesito crear empaque. Entonces el empaque tiene que entenderse como una experiencia integral, no simplemente como forrarlo. Y por eso es que normalmente no trabajo con diseñadores habituales, que son hoy en día, con todo el Ujú. respeto del mundo, hay maravillas, pero procuro trabajar con gente que entienda el volumen, ¿sabes? Ok.
me parece importantísimo. He trabajado con videoartistas, he trabajado, o sea, lo que te digo, desde el principio para mí toda la integración de todo proyecto es algo multidisciplinario. Así es. Creemos siempre que en equipo la cosa es mejor. Sí. Vamos a hablar un poquito de un mantra que aparece en tu perfil de Instagram y me gusta mucho. Quisiera saber qué significa que todo comunica. ¿Qué quieres decir con eso? Ajá. Bueno, cuando me preguntan eso, es muy bonito porque, fíjense, lo que uno hace comunica, ¿verdad? Pero también hace cuándo lo haces, cómo lo haces, en qué tono lo haces, junto con quiénes lo haces. Yo siempre he tomado como ejemplo algo muy importante para mí, nuevamente vuelvo al arte, ¿no? Pero para mí es uno de los ejemplos más importantes. Cruz 10, uno de los grandes maestros venezolanos, tiene un icono particular que, ¿cuál es para los venezolanos hoy en día? El aeropuerto. El aeropuerto. Ese aeropuerto de Maiquetía, antes significaba una cosa, estoy hablando hace 20 años, era simplemente, el orgullo era, y su contexto era, oye, qué maravilla esta obra envolvente, que además recibe a la gente, ¿sabes? Era una manera además de enaltecer el arte cinético, que además nace en el país, etcétera, etcétera. El cuándo va cambiando el significado y el simbolismo de las cosas. Entonces, después pasó a ser, por ejemplo, el icono de las grandes despedidas. ¿Ok? Y bueno, esperemos que en algún momento también signifique el simbolismo de los grandes regresos, ¿no? Pero ahí voy con el cuándo, ¿no? El cuándo dices algo comunica también. Ahora yo que estoy en España, el dónde, una cosa también cambia y también comunica. No es lo mismo algunas palabras aquí que allá. Entonces, Claro. cuando nosotros hablamos de esto, se lo tratamos de hacer entender y lo logramos a cada uno de los clientes para que entienda que no hay que desatender ninguno de los puntos de contacto que tenga con sus diferentes audiencias, sus diferentes clientelas. Hay muchos clientes que dicen, bueno, pero es que eso es en el punto de venta. Bueno, en el punto de venta se toman las decisiones. Bueno, pero es que eso es un banner nada más. No, ya va. El banner comunica para una audiencia, sino porque estás ahí. Entonces, no hay que minimizar absolutamente ninguno de los puntos ni de los aspectos. E incluso siempre digo, y hoy en día tienen muchísimo peso, también para mí personalmente, es el con quién haces las cosas. Entonces, por ejemplo, comunica mucho de equipado con quién se vincula, quiénes son los talentos, cuáles son los clientes, ¿sabes? Cuáles son los aliados, los colaboradores. Eso mismo pasa con las marcas. Hoy en día, en un mundo tan digital, el con quién te tomas la foto también afecta mucho y habla de ti. Claro. Entonces, ese mantra justamente habla y engloba que cada pequeño pedazo, por pequeño y para uno que pueda considerar que puede pasar desapercibido, eso es mentira. Todo tiene un gran peso. Para algunas personas más, para algunas personas menos, pero de que tiene peso, tiene peso. Sí, definitivamente entender que todos los factores confluyen a que se den las cosas. Entonces, si tú quieres que algo de verdad como que dé fruto y florezca, trata de garantizarte que todo apunte en pro de. Sí, que todos sus elementos apunten a eso. Exactamente. Bueno, incluyo algo, como verán, casi no me gusta hablar, que hasta lo que no dices comunica. Así Exactamente. Fíjense que en marketing político, por ejemplo, por hacerles una explicación breve, cuando en un momento de crisis, cuando una marca, un político se queda callado, eso también comunica y habla de él, ¿no? Y genera ansiedad. Entonces, vuelvo y te digo, es el todo, lo que está e incluso lo que le falta a una marca. Perfecto. Kiki, vamos a cortar aquí y vamos al segundo bloque en una segunda llamada para que Zoom no nos juegue. Perfecto. Vale. Buenísimo. Gracias. Hola, queremos aprovechar este espacio para agradecerle a toda nuestra comunidad fuera de escala y a nuestros patrocinantes de siempre, Casa Coronarias y Come con Gua. También darle la bienvenida a nuevos patrocinantes como Tuerras Accesorios, Arcusin y Max Panel. Recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @fuera de escala. Bueno, ¿vamos a comer? Adelante, buen provecho. Gracias. Está buenísimo. ¿Qué te parece lo que está diciendo Kiki? Increíble. Me acuerda mucho a años que tú dices.
Bueno, Kiki, hace rato estábamos hablando sobre que todo comunica. Y te quería preguntar, porque en mi caso, es como muy importante en el ámbito de la arquitectura y quisiera saber en el ámbito del marketing, ¿cómo manejas la crisis? Podría ser la palabra crisis, cuando la comunicación con el cliente no es buena. ¿Cuáles son no sé, tu método para saber o para aterrizar al cliente cuando no sabe lo que quiere o no está claro o no sabe transmitir la idea de lo que necesita? Bueno, eso es como las parejas, ¿no? Que a veces uno le dice al otro, necesito un tiempo. Tenemos que hablar. Este, sí, fíjate, yo parto muchísimas veces de las áreas de especialización que tenemos cada uno de nosotros y del complemento. ¿Por qué digo esto? Porque muchísimas veces el cliente no sabe lo que necesita y lo que quiere no es lo que necesita. En el área, yo ahorita estoy, por ejemplo, reformando mi casa y yo creía que sabía lo que quería. Y resulta ser que cuando el arquitecto me presentó el proyecto, dije, diablos, no tenía ni la más remota idea de que esto podría ser tan maravilloso. ¿Qué quiero decir? Uno va al doctor y uno no le dice al doctor, no, disculpe, yo no tengo cáncer, yo lo que tengo es dolor de muela. No, uno se deja guiar por los expertos. Entonces, lo primero que hago es poner en valor que cada quien es experto en su área, él en su producto y yo en la mía. Sin arrogancias, sino con experiencias, metodología. Procuro, procuro siempre hacer investigación de mercado de los proyectos a los cuales me lanzo, ¿ok? Porque aunque sí, mi área principal es gastronomía y cultura, pues la gastronomía y la cultura es tan amplia que es imposible que yo sepa todo sobre todo, ¿ok? Entonces, crisis, ¿qué se hace? Bueno, lo primero es respirar, y lo digo muy en serio, respirar uno, porque el no respirar genera muchísimas veces que uno cometa torpezas. Y cuando decía lo del tiempo es en serio, yo siempre le digo, vamos a darnos un par de días para que tú replantees bien cuáles son tus necesidades y a partir de ahí volvemos a comenzar. Siempre es bueno generar minutas, gran parte de los problemas son de comunicación. Y gran parte de este tipo de cosas se genera si revisamos conjuntamente, metodológicamente, mira, es que acordamos esto, llegamos a esto. ¿Nuestro objetivo cuál es? Siempre establecer propósitos y objetivos al principio te logra siempre como que hacer una revisión, cuál brújula, a ver, ok, ¿será que nos perdimos en el camino? Es muy fácil perderse. Sí. Entonces, como te digo, revisar propósitos y honestamente, no tomar decisiones en caliente. Sabes que bueno, que Kiki ha dicho que hemos trabajado juntos. Ajá. Quizás eso de las cosas que yo he aprendido más de ella es, en algún punto ella me dijo, David, si necesitamos más tiempo, es más tiempo y se acabó. O sea, no, ni apresuremos el proyecto porque matamos la vibra de esto, pero tampoco nos hagamos los locos. O sea, ya, si no nos está gustando lo que estamos, y estábamos en el tiempo que habíamos hecho, ¿te acuerdas, Kiki? En el tiempo que habíamos dicho y estábamos generando la solución, pero no estábamos en el punto que queríamos. Dijimos, mira, no pasa nada. Y sí sé que ella es muy pro de esto de hablar claramente con el cliente. Y de hecho lo hicimos en mesa redonda, todos de cara a digamos, los tres picos. O sea, el cliente, ella como interlocutor y, digamos, yo como generador de la solución en este caso en particular. Sin cuentos, sin medias tintas, sin media vuelta, sino mira muy claramente esto es lo que está pasando, estamos todos de acuerdo y fue súper fluido y ganamos en esos 3 días, 2 días que pedimos, la cosa explotó. Claro, es tener como la confianza de decir, Claro. aquí, por aquí no es, no lo vamos a lograr, vamos a expandir el tiempo. No, y eso, y poder comunicar bien que estamos en un proceso. Ajá. Y que los procesos creativos, bueno, a veces tienen estos baches. Tratamos de hacerlo como una cierta metodología, pero bueno, todos sabemos que no funciona tan así, pues. Entonces, que todos estemos alineados en esa idea nos permite, o sea, ser flexibles en algunas cosas y avanzar mejor. Eso en pro de la comunicación me parece increíble. Sabes que acabas de decir algo que es muy importante, que es que el proceso creativo no es mecánico. Y cuando lo es, tienes que desconfiar de él.
O sea, si tú siempre Otra vez. aplicas... Palabra clave, sí, sí, sí. No, porque además, o sea, para la gente, los creativos somos como robots. O sea, ideas Sí, que por no supuesto. fluyen las ideas, y no fluyen, Claro, y no es posible claro. entregar porque no se nos ocurrió nada bueno. Y Entonces que pasa recuerden que un proyecto creativo que tiene que hacer está buscando una solución. claro. Y las soluciones no son fáciles. Y cuando lo son, insisto, bueno, casi que cualquiera podría hacerlo, pero cuando nos llaman a nosotros normalmente es porque se requiere de algo más. Entonces, creo que fuiste tú que dijiste la confianza. Para mí eso es clave. De hecho, yo siempre le digo a la gente, trabaja con un grupo de gente honesta con quien pueda ser honesto. Sí. Si no, empiezan, óyeme, yo trabajé en otras agencias y eso fue también parte de lo que me hizo independizarme con grupos de gente que le tenían miedo al cliente. ¿Por qué? Porque perder un cliente siempre está ahí. No, chica, o sea, uno pierde un cliente el mismo día que te contratan, eso es así. O sea, o yo voy mentalizada con eso, Sí, no sí. por lo negativo, sino en el grato sentido de tener la libertad de hacer lo que uno considera correcto para el proyecto, no para el objetivo del cliente ni para el de uno, para el del proyecto, que eso es lo que uno tiene que buscar. Y ahí es donde está el balance. Eso está increíble. sí, y eso, bueno, creo yo que te lo da la experiencia, definitivamente, porque muchas veces da como miedo pensar en que ese proyecto no lo vas a hacer tú. A veces uno no es para un proyecto y sencillamente no lo haces y no pasa nada. Vienen más. Y es Exactamente. el pensar de que, bueno, paro, Ese es muy tú. no pasa nada y ya. Sí, sí, sí. Y tienes toda O la sea, razón. porque desgasta demasiado. O sea, a veces uno no es compatible con ciertos proyectos, entonces, ¿para qué seguir? Compatible. Ajá. Mira, en esa línea de compatible, Kiki, me llama la atención que dijiste hace poco, bueno, que estás como desarrollando ahorita en el tema de gastronomía cultural. Ajá, Y en el interesante. primer blog que dijiste, bueno, trabajé con todos los vicios. Entonces, cómo ha sido esta transición de pasar, bueno, de todos los vicios ahora a esto? Y me llama la atención ver cómo puedes desarrollar esta pregunta, en el entendido que quizá cultura más que gastronomía, pero ambos son conceptos tan abstractos, o sea, son como... Bueno, pero uno es consecuencia del otro. Exacto, entonces, ¿cómo lo manejas tú dentro de, bueno, tu prestación de servicio que tiene estructura, metodología, tal, qué sé yo? Bueno, aunque he trabajado con todos los vicios, las marcas de vicios, digamos como por una inquietud personal, siempre las fui llevando y conduje hacia la parte artística, cultural. O Ujú. sea, siempre estuvo ahí. De hecho, te cuento, aparte de todas las experiencias que le dije, donde generábamos galerías, metíamos videoartistas, etcétera, etcétera, todo lo que ya les comenté, en marcas como las de Bigot y Pernod Ricard, que eran como que además con muchísimo, muchísimo gusto, las marcas lo aceptaron y yo creo que de ahí fue que nos llevamos también. Después, por ejemplo, con Cerveza Zulia, una de las cosas que yo hice, contribuí, de verdad, particularmente equipado, fue a que una marca entrara en el mercado gastronómico y cultural. O sea, una cerveza como Zulia, en su momento, que era la pequeña de las grandes y para mí la mejor de las grandes y como con más appealing de las grandes, pues tenía como cierta autoridad y nos metimos en exposiciones, nos metimos en ferias en festivales de cine, perdón, en festivales gastronómicos y fuimos llevando la marca para allá. También en su momento trabajé allá en Venezuela con marcas gastronómicas, con pequeños emprendimientos. Por ejemplo, un emprendimiento que yo siempre recuerdo que es Vaca Vieja, que era un colectivo gastronómico fantástico. Nosotros fuimos su agencia por mucho tiempo. Entonces siempre estaba como que esa semilla estaba ahí. Lo que no había hecho yo era como una declaración de intención, ¿ok? Era como algo instintivo que estaba pasando ahí. Cuando llego para acá, me doy cuenta, yo llego para acá con el trabajo garantizado. Tuve esa suerte de llegar a España atendiendo al departamento de marketing de una galería, ¿ok? Este, fue fantástico porque yo me permití con eso aprender sin tener que hacer un máster ni nada, sino que el propio trabajo fue el máster. Y Ajá. fue por eso que yo acepté ser de dueña a empleada, ¿no? Hacer como esa transición que sí comento que como ego me pegó mucho, no lo niego, porque uno tiene muchos hábitos, pero yo siempre me decía, ok, aquí estás aprendiendo, aquí estás aprendiendo, aquí estás aprendiendo.
Y al 9º mes ya decidí renunciar. Pero ¿qué aprendí? Que la cultura y, bueno, la gastronomía entra dentro de la cultura de alguna manera, son unos grandes pasaportes, unos grandes salvoconductos, por decirlo así, de alguna manera, para hacer una transición de alguien que está migrando. ¿Ok? Primero, Madrid es la capital, yo creo, gastronómica de España, sin duda alguna. Y cuidado, si no de muchos países de Europa, por no decir que de toda la comunidad, porque, bueno, está París, ¿sabes? Hay ciudades en Italia que también son importantes, pero la verdad es que aquí esto se está exponenciando mucho. Em, por ende, entrar en marketing gastronómico era como que lo más evidente. Lo que pasa es que yo no quería solamente manejar redes de cuentas, yo quería desarrollar marcas, desarrollar proyectos y entonces vincular además experiencias. Un poco como levantamos a Mantuano Chocolate aquí. A Mantuano lo levantamos a puntas de experiencias vinculadas con la degustación de su producto, llámese cata, como tú quieras, ¿verdad? Con la vinculación de cosas como, por ejemplo, mientras se hacía una cata de chocolate, la artista venezolana Vanessa Iácono, que es una gran amiga, justamente desarrollaba un cuadro que tenía que ver con las notas de cata que se estaban percibiendo en esa experiencia. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, hicimos otros ejercicios, como esos muchísimos, pero digamos, siempre otros ejercicios donde lo habitual, que era, sí, mi driver, mi conductor conceptual es una cata, pero cómo la transformo en otra cosa. Entonces, fíjense, la cultura y la gastronomía estaban allá. Además que la invasión venezolana que tenemos acá, porque es una profunda invasión la que tenemos nosotros acá, es como que la reconquista, a través del arte ha sido muy bueno. Hace 2 años fui yo quien desarrolló, pero esto sí fui yo, no equipado, sino yo, toda la conceptualización de todas las experiencias que fue la ruta de la arepa. Es un concepto de otra persona, pero digamos, fui yo quien le dio esa cosa. Entonces me llevé a un romelier venezolano, Pedro Perales, que estaba allá, e hicimos que la gente degustara una arepa hecha por un chef italiano, ¿sabes? Maridada con ron, y tenía nips de cacao venezolano. Wow. Cosas por el estilo. Entonces, fíjense, o sea, la gastronomía abre puertas. Finalmente, cocinar es amar y uno siempre cocina esperando la reacción del otro, ¿no? La cultura es lo mismo, el arte es lo mismo. Ahorita mismo tengo una exposición en la cual yo estoy liderando justamente todo el área de comunicación de un proyecto que se llama Reencuentro con el Arte. Es justamente, fíjense, es un arquitecto venezolano que se llama Alejandro Vegas Beurín, quien dio el paso hace unos años hacia el área artística. Y gracias a la gestión cultural de unas chicas venezolanas, que son un grupo de mujeres profesionales fantásticas, gestoras culturales con muchísimos años, la obra de Alejandro está hoy en día en las calles de Ortega y Gasset y las calles de Serrano. Eso se llama la Milla de Oro acá, porque es donde están las tiendas más top. Forma parte del Madrid Luxury District. Y fíjate tú nuevamente cómo el arte, la cultura y la gastronomía siempre abren las puertas al talento venezolano. Es muchísimo más amable, orgánico, y además permite que la gente se interese muchísimo más cuando cuando el argumento no es de invertir dinero, ¿sabes? Sino más bien es de invertir en arte, en bienestar y en todo lo que eso puede traer. Eso. Y Kiki, una pregunta que me genera mucha curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente español y un cliente venezolano? ¿O qué otros países, con qué otros países has trabajado? Bueno. No, vamos a centrarnos solo en España porque si no necesitamos otra sesión más, pero porque yo hablo como nadie, ya lo han visto. Mira, te voy a contar, Venezuela es, digamos, en términos de cultura laboral, un apéndice de lo que es el aprendizaje de la cultura americana. Es decir, somos trabajólicos, workaholics. Pareciera que tener nivel, escalar, además poseer bienes capitales, ¿sabes? Materiales, etcétera, etcétera, pues pareciera que ese fuera como que una de las cosas más importantes. Aquí no.
aquí cuando lo conocí en profundidad, al principio me frustraba porque decía, a esta gente no le gusta trabajar. No, 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 no. Es que aquí trabajan lo necesario. Es decir, aquí no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir. La calidad de vida es increíble, el tiempo de la gente es increíble. En algunas empresas, no todas, pero en algunas empresas trabajar más del tiempo, ¿sabes? El extra time que estamos tan acostumbrados, está mal visto. Bueno, existe la siesta española, que como dicen, que se burla del sueño americano, o sea, y es un poco eso, ¿no? Y yo lo agradezco, porque yo soy trabajólica, pero honestamente, David dice sí. Y sí. que somos 3 personas con el mismo problema. Por favor, te puedes sentar aquí. Lloremos juntos. Sí, pero yo me he relajado, porque es que si no iba a vivir totalmente estresada y angustiada. Yo lo resumo en eso. ¿Quiere decir que los clientes españoles son mejores que los venezolanos? Jamás. Más relajados, digamos, por lo menos. Ok, más relajados. Óyeme, les gusta que tú hagas tu esfuerzo, ¿sabes? Pero en algo sí tenemos, bueno, mucho en común, que es que no les gusta pagar. ¡Wow! Este es uno de los peores países de Europa pagados, ¿sabes? Sí. Es una de las peores, o sea, aquí existe mucho subempleo, empleo malo, empleo en negro. En negro es como que no es oficial, sabes que aquí tienes que pagarlo todo como debe ser, entonces es de la otra manera. De hecho, aquí dicen de aquella manera. Y bueno, la verdad es que aquí tienes que trabajar mucho para vivir mejor, quiero decir, pero también se vive mejor con menos. ¿Sabes? Es como yo todavía, aunque ya tengo casi 5 años, todavía estoy en este proceso de transición, entendiendo hasta dónde puedo llegar, ¿sabes? Qué cosas sí voy a dejar y qué cosas voy a mantener. Pero si tú comparas a la Kiki de hace unos años con la de hoy, tú dirás, esta tipa se volvió una vaga y maleante. Y bueno, no, me españolicé. Está bien, o sea, fue positivo. Sí. Sí. Mira, Kiki, Sí. 2 preguntas, bueno, una sola que es como 2. Exacto. Me llama la atención, o sea, ¿cuál identificas tú de momento, al menos en tu carrera, cuál fue como tu mayor reto, cuál está siendo tu mayor reto? Y pegado a eso, lo tenemos como cuál sería tu peor desacierto o tu mayor aprendizaje, ¿de acuerdo? Como lo quieras plantear. O sea, pues. como el peor error que hayas cometido que te hizo aprender algo y el mejor proyecto que te haya hecho sentir súper orgulloso. Voy a empezar por lo más duro, que es el desacierto, porque a uno siempre le da como que miedo hablar de, bueno, no oír mis instintos, ¿sabes? Cuando tú llegas y estás frente a un cliente, y no me pasó una vez, me pasó varias veces, tenía mucho que ver con el miedo, que ese fue el gran aprendizaje, pero cuando tú estás frente a un cliente y tú dices, esto no es para mí, esto no es para mí, o este tipo tal cosa, o sabes que hay esa vocecita pequeña en tu cabeza resonándote y tú te haces el loco y aplaudes y continúas. Bueno, siempre han terminado en grandes catástrofes para mí profesionalmente. Y hoy en día lo escucho, ¿sabes? Un poco también por esto que les comentaba de la cultura de acá, que tienes como que más tiempo para observar, porque eso te lo permite. He aprendido a oírme y no a oírme a través del miedo, sino a saber como que limpiar un poco las voces, es decir, cuál es la que me está hablando, que verdaderamente y qué es lo que me dice que no. Esos han sido mis peores errores, que como digo, han sido varios. En Venezuela, en España, yo me asocié mal en algún momento, ¿sabes? Me asocié con un amigo y yo decía, a este hombre no le gusta trabajar como yo, a este hombre no le gusta trabajar como yo, y efectivamente no trabajó, pero era, ¿sabes? Como no le puedo decir que no a un amigo, Claro. tú sabes. Pero bueno, y mi mayor logro, yo creo que lo tengo cada pequeño día, aunque suene así súper Paulo Coelho, que no lo respeto en lo más mínimo, pero, Había tardado mucho. pero tengo que admitir que es poder hacer que todos los días estoy trabajando en lo que quiero. Se los digo que eso es, o sea,
cuando tú dices, oye, los lunes no quiero ir a trabajar, tú dices, cambia de trabajo, cambia lo que estás haciendo. Bueno, mi mayor logro es que yo quiero trabajar lunes, martes, ¿sabes? Porque de verdad me gusta. Porque lo que hago para vivir es lo que soy y estoy viviendo. Eso, qué bonito. Me rescato mucho esto de escuchar como la intuición y no tomar decisión desde el miedo. O sea, me parece O fundamental. desde la avaricia y que tengo que hacerlo porque me voy a ganar, porque quiero, porque tengo, no sirve. No sirve porque uno lo sufre demasiado. Cuando a mí me preguntan que dé un consejo, Ajá. yo siempre digo que si el propósito es el dinero, ¿sabes? Al final termina fallando. Cuando el único propósito de un proyecto es económico, termina fallando, ¿sabes? Es el mismo fenómeno de trabajar como cajero y odiarlo. Bueno, es lo mismo, no importa si eres arquitecto, si eres diseñador, Así si eres es. lo que sea. Si no haces lo que quieres y estás haciéndolo solo por dinero, big fail. Bueno, buenísima Bueno, esta conversación. Esta conversación está buenísima. De Kiki, verdad. hay un montón de cosas que me encantaría, bueno, obviamente explotar, pero bueno, yo disfruto mucho hablando contigo todo el tiempo que nos conocemos en persona. Bueno, este episodio tenemos que mantenerlo bajo ciertos lineamientos Sí. de tiempo. No No, vamos no, a está bien, e insisto, yo hablo mucho. Gracias. No, gracias por haber aceptado la invitación, de verdad, súper valiosa tu intervención. ¿Ahora Sí. quieres rescatar más o preguntarle No, más no aquí? sé, o sea, siento que estoy hablando con mi yo del futuro y que qué chévere. Vente para acá, siéntate aquí. Sí, buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que ha sido muy importante, sobre todo porque aunque uno esté aquí, los vínculos con Venezuela verdaderamente son, ¿sabes? No, nunca se pueden romper. En mi caso, estoy hablando de mi apreciación particular, y me gusta mucho poder sumar algo aunque sea una persona que escuche y vea esto en algún momento. Esperemos que Gracias. sea más. Esperemos que sea más. Mira, y estoy viendo que tienes serigrafías de Manuel Lara, de Greeting from Caracas. Sí. Mira, toda mi parte trasera está llena de obras de artistas venezolanos. Ah, qué bien. Con Manuel hicimos Greetings from Madrid también, que lo tengo por acá. Ajá. No solamente Greetings from Caracas, sino Greetings from Madrid. Qué bien. ¿Y a quién más tienes por ahí? Bueno, Onofre Frías. Ajá. Voy a mostrar. Ajá. ¿Qué más? Bueno, Hernán González, otro venezolano. Ajá. A quien adoro. Coño, estoy desmontando el rancho. Perdón. No importa. Silvia Holbeck, otra alemana, venezolana, perdón, que vive en Alemania. Okay. Y bueno, no lo puedo quitar porque sería muy jodido. Se llama Elsa Morales, que bueno, una de las grandes maestras del arte ingenuo. Y bueno, si vas por la casa está llena de obras de todos los venezolanos. Bien. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Kiki. Vale, Sí. a ustedes. Gracias. Queremos aprovechar entonces para despedir este episodio y recordarle a toda la comunidad Fuera de Escala que nos pueden seguir por @Fuera de Escala en todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Sí, señora. Ajá. Hasta luego. Chao. Gracias.